Muy buenas tardes para todas. Bienvenidas a su clase de primera clase de manicure. Habíamos quedado que la clase la veíamos el día lunes, pero pues desafortunadamente como era día festivo, como que se me corrió el calendario y no me di cuenta. Entonces les pido mis disculpas. Mañana, con toda seguridad, vamos a tener la segunda parte de esta clase para que cumplamos con el cronograma. ¿Listo? Quiero pues primero pues aclararles, esta clase vamos a manejar la metodología la siguiente. Esta semana vemos 2 veces clase, que va a ser hoy y mañana a esta misma hora. Y la próxima clase la vamos a tener el día, dentro de 15 días. Pero antes de eso, el próximo jueves, o sea, el próximo jueves 2 de julio, entonces ese día tendremos nuestra última clase, nuestra penúltima clase, es decir que tendremos ese día, nos vemos, pero para que me entreguen trabajos, para exponer y para explicar todos los temas que tenemos pendientes. ¿Listo? Lo que es hoy y mañana vamos a ver teoría. Yo les dejo unos trabajos para hacer en la casa y apenas los hayan terminado, entonces el próximo jueves nos vemos también aquí por este medio para que los den. Entonces vamos a empezar, voy a compartirles pantalla. Hoy el tema que vamos a tratar es la morfología de la uña. Les voy a pedir el favor de que por favor cerramos los micrófonos y tomemos... Profe, una pregunta, perdón. Dime, señora. Profe, ¿cuánto demora la clase? Más o menos 40 minutos nos demoramos, ¿vale? 40 minutos. La demora es de ustedes. Si no me dejan empezar, más me demoro. ¿Listo? Bueno, entonces morfología de manos y pies. Entonces, pues, no sé si la profe Victoria, algo les había dicho de quién iba a dar la clase. Mi nombre es Sandra Muñoz. Soy la directora de una institución aquí de Vicencio que se denomina Corporación Empresarial Hermo. Somos una empresa que manejamos programas técnicos y programas para terminar el bachillerato de forma virtual o de forma semipresencial. Entonces, si conocen a alguien que quiera terminar su bachillerato, pueden decirle que nos busque, que nos agregue y por la fanpage o por la página de nosotros, www.corporacionempresarial. Listo. Entonces, para hablar de la uña es importante hablar de la mano, ¿sí? Y del pie, pero en este momento vamos a hablar específicamente de la mano. ¿Por qué? Porque la mano es la que compone las condiciones para que la uña pueda nacer. Entonces, en ese sentido tenemos que ser claros en que la uña es simplemente un anexo a los tejidos de la mano, pero la mano como tal está constituida por unos huesos, por unos músculos, por unas venas, arterias, nervios y lo más importante, por la piel. Esa piel es la que finalmente viene a recibir altas concentraciones de una sustancia que se llama la queratina. Y esa queratina, cuando se acumula, empieza a depositarse en lo que conocemos como la uña. ¿Listo? De esa misma forma también es importante que tengamos claro que hay unos huesos que son muy importantes en el desarrollo de la manita, como son las falanges, falanginas y falangetas, que son las 3 divisiones del dedo, y los huesos metacarpianos, que son los huesos que nos permiten mantener la estructura de la mano. Adicional a eso, por acá, por el centro, en la parte intermedia, hay un hueco, hay una zona que es ahuecada, a la que llamamos, acá en el brazo encontramos el radio y el cúbito. Entre ese radio y cúbito y estos huesos, que se llaman huesos pisiformes, hay un huequito al cual llamamos el carpio, ¿sí? O el túnel del carpio. Ese huesito
o ese hueco más bien, tiene la facultad de recibir toda la irrigación sanguínea, pero también tiene la facultad de recibir las terminaciones nerviosas y el nervio principal que transcurre por la mano, que se denomina nervio carpiano. Entonces, ese nervio carpiano, ese nervio carpiano tiene la facultad de darnos la movilidad en las manos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese nervio es el que nos ayuda a movilizar nuestra manita. Entonces, en ese sentido, hablamos de la uña como una lámina plana y convexa que recubre y da protección a la pulpa. Perdónenme un segundito, voy a cerrar acá una puerta, esto se oye mucha interferencia. Aló. ¿Se oye mejor? ¿Sí? Bien. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Qué pena que llegue tarde. Sí, tuviste dificultades con el audio, ¿no? Sí, señora, harto. Listo. Tranquila que la clase se está grabando y yo se la subo. Si no se la subo por la página, entonces se la subo por YouTube y les envío el link, ¿vale? Bueno, sí, señora, Bueno, pues sigamos. Entonces, en ese sentido, la uña... por favor, silencia tu micrófono y les voy a pedir que tomen apuntes de todo porque ahorita lo que más vamos a estar es hablando temas teóricos y ustedes en base a eso tendrán que hacer unos trabajos en casa. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces, la lámina, la uña, finalmente la definición de la uña es que es una lámina plana y convexa que recubre y da protección a la pulpa de los dedos. Es decir, recuerden que ahorita hace poco estábamos hablando de que la mano tiene una función importante y es la movilidad, que nos sirve para atrapar objetos, para la expresión de nuestras manos dice mucho sobre nosotros, ¿sí? Y por eso la presentación de nuestras manos también. Cuando nosotros hacemos todos esos movimientos o vamos a generar contacto con X o Y sustancia, espérame, voy a silenciar el micrófono, Kelly, porfa, es que se oye interferencia, ¿listo? Cuando nosotros generamos esos movimientos o vamos a tener contacto con sustancias, nuestros dedos pueden sufrir, se pueden ver lastimados. Entonces la uña está ahí para generar esa protección al dedo, sobre toda la parte de la pulpa del dedo. ¿Qué pasa con esa uña? Contrario a lo que muchas personas piensan, mucha gente piensa que la uña está constituida por calcio y no es verdad. La uña, su principal componente son la queratina, ¿sí? Eso es la queratina. Y esa queratina que contiene nuestra uña es una queratina rica en azufre y ese azufre hace que sea durita. Llévense de esta idea más o menos. La queratina, cualquier queratina de la que hablemos, siempre una queratina es dura cuando es rica en azufre, ¿sí? Si una queratina no tiene tanto contenido de azufre, es una queratina muy leve. En este caso, esta queratina es una queratina dura. Contiene también unos aminoácidos, ¿sí? Contiene agua, contiene grasa, que no pensamos que lo tuviera, pero las uñas contienen grasa. Y contiene una serie de minerales que ahí sí en menores proporciones puede contener calcio, magnesio, hierro, ¿sí? Y que eso depende mucho de lo que nosotros le demos a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, una dieta, una alimentación rica en hierro, rica en minerales, con de pronto si ustedes tienen la costumbre, y se los recomiendo, de suplementarse, utilizar productos que les sirvan para la salud, ¿sí? Para el cuidado corporal, eso les va a mejorar en gran proporción la capacidad en la uña. ¿Listo? Ahora, la uña tiene unas partes, ¿sí? Esas partes de esa uña
dependen de su forma, dependen de su organización. Entonces, esa uña se empieza a formar desde el tercer mes de gestación, es decir, cuando estamos en la barriguita ya empezamos a tener uñitas, ¿sí? Ay, perdón. Y adicional a eso, la uña tiene una característica y es que esas uñas, cuando en etapa de la infancia o cuando estamos empezando el crecimiento, esa uña tiene muy poca fuerza, pero crece mucho más acelerado que una uña para un adulto. La uña del adulto tiene mucha más fuerza, es una uña más queratinizada, pero al ser más queratinizada es una uña que crece más lento. Finalmente, una uña en etapa ya de madurez, de adultez, o mejor dicho, de vejez, mayores, para personas mayores, tiene ya una posición muy queratinizada, o sea, son uñas generalmente muy gruesas, pero su crecimiento es muy lento, ¿sí? Entonces, ahí lo que una persona puede hacer es favorecer ese crecimiento de las uñas, como les estoy diciendo, con el uso de vitaminas y minerales que son específicamente para ese organismo. ¿Listo? La diferencia entre la uña, es importante decir, la uña no es un órgano. La uña es solamente una extensión del dedo, ¿sí? Entonces, la uña no es un órgano, es una extensión del dedo. Para que esa uña o esa extensión del dedo pueda funcionar, entonces lo mejor es utilizar entonces ella tiene que recibir unas sustancias que se llaman queratinas. Esas queratinas, un segundito que están, ya. Hay una sustancia, para que esa uña se pueda dar, tiene que haber queratina. Entonces, ¿qué pasa? La piel produce queratina, solo que una queratina mucho más suave, más lenta, más débil. Esa queratina va subiendo por las diferentes capas de la piel hasta que llega a la uña y ahí se empiezan a aglomerar y se unen esas células que contienen altas dosis de queratina y esas células entonces van generando esta estructura que es un poquito más robusta porque son células que ya no son células vivas, que son células que ya prácticamente están en fase de declinamiento, pero que están tan unidas una con otra que es lo que genera el grosor de la uña. Ahora, si miramos biológicamente lo que hay en la piel y miramos lo que hay en la uña, prácticamente son el mismo tejido, ¿sí? Porque ambas son células queratinizadas. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la uña y la piel o la epidermis, que es la sustancia, digamos, en este caso que haría contacto con esa uña? En la epidermis hay una concentración altísima de agua, ¿sí? Casi igual al 85%. Mientras que en la uña hay una concentración mucho menor de agua que puede ir aproximadamente máximo hasta un 12%. Entonces ahí es donde radica la diferencia entre las uñas, las células queratinizadas que están en la piel y sobre todo en la epidermis, con las células queratinizadas que se encuentran en la uña. Las de la uña han perdido bastante cantidad de agua y eso es lo que les da la oportunidad de crecer de forma ascendente. Listo. Entonces vamos a mirar algunas partes de la uña. Si ustedes logran ver acá, entonces hablamos de una primera zona que se llama el repliegue dorsal. Es este bultico que se genera aquí en el borde de la uña. A ese que llamamos repliegue. Luego hay otra estructura muy importante que se llama el eponiquio. Es esta capita de tela que queda antes de llegar a la cutícula, ¿sí? Entonces, esa capita de tela que queda antes de llegar a la cutícula es a lo que llamamos el eponiquio. Luego va la cutícula. La cutícula es una capa muy delgada, es un tejido que recubre la uña y lo hace para protegerla. Por eso cuando la uña está creciendo, la cutícula también empieza a crecer, porque es una manera en que ella prácticamente quiere atrapar la uña,
Entonces, en el proceso del crecimiento y de la limpieza de la uña, tenemos que empezar a hacer un proceso para remover esa cutícula con el fin de que la uña pueda empezar a soltarse y también asimismo pueda crecer más rápido. Está la lúnula, que se llama así porque tiene forma de luna, y es esta capita blanca que vemos acá, que se genera en la base de la uña, ¿sí? Entonces a esa le llamamos la lúnula. Y la lámina unguela, que es esta que está acá, ¿sí? Y esa lámina es básicamente la uña en sí misma. Luego nos queda a los lados los bordes laterales, que generalmente en el proceso de limpieza también tenemos que remover ciertos residuos de poniquio que quedan a este costado y a este costado. Y la línea amarilla, que es la línea que prácticamente nos divide el borde de la lámina con el borde libre de la uña. Ya de aquí para allá nace una última parte que es el borde libre, que es la parte de la uña que ya no está pegada a la piel, sino que ya ella está solita, está suelta. ¿Sí? Sí. Ahora, si pudiéramos mirar la misma uña desde un dorso lateral, entonces encontramos otros 8 componentes, otras 8 partes que también son importantes. La primera de ellas es el lecho ungueal, o bueno, vamos de arriba para abajo mejor. La matriz proliferente, o sea, la raíz acá donde empieza la uña, ¿sí? Esa matriz es la que se encarga de ayudarnos a generar el crecimiento de la uña. Sin esa matriz no hay crecimiento, ¿listo? El surco ungueal, que es este borde que se genera alrededor de la uña, que prácticamente es el que le da el paso para que ella pueda irse extendiendo, ¿sí? Generalmente ese surco ungueal es mucho más grueso en la uña del pie, ¿sí? Que en la uña de las manos. Entonces, ese surco es el que nos ayuda, nos da ese paso para poder ir abriendo. La cara dorsal, que es prácticamente el frente de la uña. El despliegue dorsal, que es también la parte, digamos, de abajo, lateral de la uña. El eponiquio, que ya hablamos de él, la cutícula, que ya hablamos de ella, la lámina, y el hiponiquio, que es la misma sustancia, la misma telita que vimos que salía por acá, pero esta viene saliendo debajo de la uña. Y esa también tenemos que retirarla en el momento en que hacemos la limpieza. Y finalmente el lecho ungueal, que es básicamente la capa de epidermis que sostiene la uña, ¿sí? Esa capa es la que nos ayuda. Además de eso, la uña misma como tal tiene 3 capas. Entonces hay una capa superficial, que es la que tenemos acá arribita. ¿Sí? Esa capa superficial generalmente está ocupada por células muy queratinizadas, es una capa prácticamente, como se podría decir, de células muertas, pero esas células tienen un esmalte que protege la uña frente a otras sustancias, ¿sí? Luego está una capa intermedia, esa capa es más gruesa, tiene mayor proporción de agua, las células en esa capa intermedia son un poco más acolchadas, y ella es la que hace que la uña coja esa fortaleza, que la uña se endurezca. Y la capa profunda, que es la capa más delgada de las 3, y es la capa que tiene la parte más pegadita a la epidermis en el dedo, ¿sí? Entonces, esas 3 capitas es lo que yo debo cuidar cuando hago el proceso de manicure o de cuidado de la uña. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a lastimar una de ellas, aunque las otras yo no las esté viendo directamente, también se empiezan a ver lastimadas. El uso, por ejemplo, de sustancias muy fuertes como solventes, gasolinas, el estar expuesto mucho tiempo al calor o al frío no tanto, sí más al calor, va debilitando esta capa profunda. O sea, imagínense, no debilita eso y no debilita esta, pero sí debilita esta. Entonces, ¿qué genera eso? Que la uña se pueda caer por sí misma, solita. Los golpes generalmente son lo que ocasionan es debilitan en la capa profunda.
Pues cuando una uña se ve lastimada, el problema es que la uña nunca viene siendo maltratada por aquí ni por aquí, sino que la uña se lastima y se maltrata desde esta. Entonces, una uña puede crecer dependiendo de diferentes factores. Uno de ellos, yo ya se los comenté, es la edad, ¿cierto? Entonces, durante la infancia y en la vejez el crecimiento de la uña es mucho más lento que en la edad adulta. Esto se debe a que los niños y adolescentes, sus funciones celulares, están más enfocados en el crecimiento de los huesos y de los tejidos, ¿sí? En el caso de los adultos, pues ya esas funciones celulares se van hacia el crecimiento de uñas y cabello. La composición de la queratina es mucho menor en niños y en adultos mayores. Ahora, por las estaciones del año, o sea, depende del año también, probablemente depende del crecimiento de la uña. Entonces, puede ser mucho más rápido en épocas donde hay calor, y pues se ha demostrado que el aumento de la temperatura ayuda, favorece a la multiplicación celular. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si yo tengo un tomate y lo meto a la nevera, probablemente el tomate no vaya a nacer tan rápido, pero si yo tengo ese mismo tomate y lo dejo por fuera, en la mañana puede que aparentemente esté bien y en la tarde ya está blandito. Eso ocurre porque el calor favorece el crecimiento celular. Pues cuando yo pongo cualquier sustancia o cualquier cosa en el frío, estoy ayudando a que eso se conserve. Entonces, si la uña queremos que crezca rápido, el calor puede ser un factor que le puede ayudar. La hora del día, generalmente se considera que las uñas crecen en mayor proporción en la noche. Entonces, si usted va a hacer un tratamiento, se va a aplicar algo en las uñas, hágalo preferiblemente en la noche. O si va a tomar algún tipo de vitamina para el crecimiento de la uña, también hágalo en la noche, que va a favorecer el crecimiento. Hay tiempos de crecimiento mucho más rápidos. El crecimiento en las manos es mucho más rápido en las uñas de las manos que en las uñas de los pies, ¿sí? Generalmente la relación es de 1 a 1 tercio, es decir, por cada una uña que crece en el pie, podrían crecer 3 en las manos, ¿cierto? Entonces, esa puede ser también la razón de que las uñas de los pies, generalmente en el proceso de pedicura, duran un poquito más, se pueden cuidar más fácil, porque la uña del pie no crece tan aceleradamente. El sexo es un factor muy importante. En el caso de las mujeres nos crecen mucho más rápido las uñas, y obviamente el hecho de que nosotros pues, nos las pintamos, les hacemos tratamientos y demás, con eso pues les ayuda más a que crezcan. Casi siempre, dependiendo de la diestralidad de la persona, si la persona es diestra o zurda, depende también. Entonces casi siempre en la mano que la persona más domina crece más rápido la uña. Y finalmente, como les estaba diciendo, el tema de la alimentación. Personas que consuman bajas cantidades de proteínas, de minerales, generalmente tienden a tener uñas débiles, quebraditas, bajo en hierro, se utilizan mucho el hierro. El hierro es una excelente estrategia, excelente herramienta para favorecer el crecimiento de la uña. Ahora, también es muy recomendable poder usar suplementos relacionados con biotina y colágeno, porque ellos favorecen el crecimiento de la queratina. Entonces, la biotina y el colágeno son una herramienta buenísima para ayudar a que la uña se endurezca y favorece pues, el crecimiento de esa uña. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por favor, hagan sus preguntas ahorita. ¿Ninguna? ¿No tienen preguntas? Profe, Sí, dime. lo que pasa es que esto queda grabado, ¿sí? Para poderlo... Sí, esta clase yo se las dejo grabada y se las subo por la página de Facebook o por YouTube. ¿Listo? Ah, bueno, sí, profe, gracias. Bueno, bien. Kelly, ¿tienes alguna pregunta?
No te escucho. Ah, espérate, te quito el audio. Te reinicio el audio. Ay, Dios. Ya, señora, dime. Hola, profe. No, pues todo está muy claro. ¿Sí? Sí, Listo. pues, Esta es la tarea. ¿Ya estaban adelantadas? pues un poquito con la profe que me ha enseñado unas clases, dos clases. Ah, bueno, listo, chéverísimo. ¿La tarea cuál es? Van a hacerse una uña en 3D, ¿sí? No sé si la van a hacer en arcilla o en plastilina o en icopor. Bueno, invéntense una uña en 3D, ¿sí? Usted haga de cuenta una maqueta de una uña y le va a ubicar cada una de las partes según la morfología que tienen esas uñas. Entonces ustedes van a ubicar esas partes, esa morfología para las uñas. ¿Para cuándo es esa tarea? Recuerden que es para el próximo jueves, ¿sí? Entonces, hoy dejo esta tarea, mañana les voy a dejar otra, porque mañana volvemos a vernos a la misma hora, recuerden. Y el próximo jueves ustedes entregan este material. Espérame, te reinicio el audio. Señora. Profe, la tarea se la mostramos por acá, por Zoom. No, sí, hacemos una clase donde vamos a hacer una especie de mesa redonda, compartimos la tarea y ahí pues es donde ustedes van a poder revisar el tema. Ah, bueno, estoy en él. ¿Listo, chicas? Entonces, pues eso era básicamente lo que les quería compartir hoy respecto a la uña, su morfología. Como se dan cuenta, el tema es muy concreto. Trato de traérselos muy fácil de entender, muy bien explicadito. Y lo que sí necesito es que ustedes estén muy pilosas, pues prestando atención en clase, tomando apuntes y que ojalá y cuando estén en la casita repitan el video para que puedan estudiarlo y puedan tener más herramientas. ¿Listo? Bueno. Entonces ya saben, la próxima clase es mañana, 4 de la tarde, para recuperar la clase del lunes. Y vamos a estudiar también los temas relacionados con las características de las uñas y las enfermedades. Pero, profe, sería chévere que nos enviara, pues, ahorita en el grupo para nosotros ponernos al. Pues yo estaba escribiendo, pero se pasa rápido. Me toca esperar un poquito porque mientras él sube, mientras él carga en internet, se demora. Ah, nos envían el like para poder Yo te envío ingresar el a. link, eso, yo te envío el link y tú entras a YouTube y lo buscas. Ah, bueno, listo, profe. Bueno, profe, gracias. Sí, señora. Bueno, niñas, entonces les deseo que pasen una feliz fin de tarde, que Dios las bendiga y que sigan así juiciosas y muy pilosas con su tarea, ¿listo? Bueno, bendiciones, gracias. Dios las bendiga, chao. Ayúdenme. Ay, Orfilia se fue y necesitaba tomar la foto. Bueno, para la próxima clase tomamos la foto. Bueno, Dios las bendiga. Chao. Chao, profe.